El día de hoy voy a empezar un nuevo tutorial de programación. Se llama Programando. La idea de este tutorial es que cualquiera que quiera aprender a programar, independiente del lenguaje, entienda los conceptos básicos para arrancar con cualquier lenguaje de programación. Lo primero que vamos a ver tiene que ver con las variables. Una variable son las principales herramientas que vamos a usar en programación. Una variable simplemente es un valor que va a almacenar un dato y eh, ese valor va a pasar o las variables pasan por dos operaciones básicas. La primera se llama la declaración. Declarar una variable es definir un espacio en la memoria del computador que tiene un nombre que lo identifica. Entonces, en este caso X va a estar referenciando un espacio vacío en la memoria. Luego que yo tengo ese espacio declarado, debo proceder a inicializar el espacio. Entonces, la inicialización tiene que ver con asignar un valor a la variable que se creó en el paso anterior. O sea que para yo poder inicializar, primero tengo que haber declarado la variable. Y para inicializar se utiliza este símbolo que en programación se conoce como el operador asignación, que me permite asignar un valor a la variable x. Siempre se asigna el valor de la derecha a la variable que está en la izquierda. Si se pone de la otra forma, aquí el 8 y aquí la x, es un error. Entonces siempre x igual a 8. Lo que hace es que llena la casilla en memoria con el 8. ¿Qué es una condición? Es una pregunta que se responde solamente con sí o no. En programación se considera sí a un valor verdadero y no a un valor falso. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿tiene dinero? Es una condición correcta en programación, porque yo puedo decir si tengo dinero o no tengo dinero. Mientras que la pregunta, ¿cuántos años tiene? No es una pregunta que se responda con verdadero o falso. Entonces es una pregunta que no nos va a servir en programación, porque ¿cuántos años tiene? Puede ser 5, 4, 20, 1000, tiene muchas respuestas. Luego están los operadores. Los operadores, por el momento vamos a ver tres tipos. Son los operadores aritméticos, que muchos ya los conocen. Es la suma, la resta, la multiplicación. La multiplicación en programación es el asterisco. La división es el slash. El porcentaje se conoce como el operador módulo o como el residuo de una división. Y los paréntesis. Los paréntesis en programación son muy importantes porque nos ahorra tiempo a la hora de realizar operaciones. Entonces, los pongo acá porque son muy útiles. Y los operadores de relación. Los operadores de relación me permiten comparar valores y decir si es mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, igual o diferente. Muy importante. Cuando estábamos hablando de variables, veíamos el igual. Ahí ese operador funciona como el operador asignación. Y aquí este operador funciona como el operador de comparación. Compara si dos valores son iguales. Mientras que un solo igual es para asignar un valor. Muy importante esa diferencia. Y este es el diferente. Y por último están los operadores lógicos. Los operadores lógicos es la clave de la programación, porque nos permiten determinar cómo se evalúan valores de verdad. Y se utiliza el símbolo ampersand, que es este, pero los dos símbolos se conocen como el operador AND o la ilógica. Este símbolo se llama el pipeline
los dos símbolos se llaman el OR o la O lógica, y el signo de admiración se conoce como la negación o not. A continuación vamos a ver algunas condiciones. 5 mayor que 3 es una pregunta que se responde con verdadero. Si yo pregunto acá, bueno, entonces aquí estoy utilizando un operador de relación. Yo aquí puedo preguntar, 4 dividido 4 es igual a 2. Entonces, eh, primero se realiza la operación. Si yo quiero que garantizar que la operación se realiza primero, pongo los paréntesis. Más adelante les hablo de la prioridad al evaluar estos símbolos, pero por el momento con los paréntesis, lo que está entre paréntesis siempre se evalúa primero. Pero acá también se están evaluando primero. 4 dividido 4 me da el resultado que es 1. 1 es igual a 2. No, entonces por tanto esta expresión es falsa. 5 por 3, 15. Como utilizo el paréntesis, esta operación se realiza inmediatamente. 15 es mayor o igual a 10. Verdadero. Entonces devuelve true. True, yo también podría utilizar directamente el valor de verdad. True. Y 6 es menor que 2. 6 menor que 2 es falso. Y el operador AND funciona de la siguiente forma. Solamente es verdadero si los dos valores es verdadero. En este caso este valor es falso, entonces por tanto esta expresión es falsa. Y la negación de falso es muy fácil, verdadero. Simplemente pongo lo contrario. Ya si podemos crear muchas más condiciones, lo importante es que combinemos esos tres operadores vistos previamente. Acá me faltó poner un ejemplo de la O, pero la O es muy parecida a la AND. La diferencia es que la O solamente es falsa si las dos expresiones son falsas. En caso contrario, todo es verdadero. Vamos a ver los condicionales. Entonces, tiene en cuenta una condición, como las vimos anteriormente. Si la condición es verdadera, se ejecuta un código de programación, pero si no es verdadera, simplemente termina. Muy importante, todos los programas deben ir de un inicio hasta un final. Y de esta forma es la forma de escribir una condición en un lenguaje de programación. Esta forma nos va a funcionar en la mayoría de lenguajes, en Java, en C, en C Sharp, etc. Y aquí tenemos un ejemplo. Si este robot tiene la llave, puede entrar a la casa. Es decir, tener la llave es cumplir la condición. Si no tiene la llave, no puede entrar. Y hay otro tipo de condicional que es el sí y el no. O sea que yo tengo en cuenta qué pasa si la condición es verdadera y qué pasa si la condición es falsa. Entonces aquí yo tengo dos caminos. Si es verdadera, ejecuto un código. Si es falsa, ejecuto otro código. En la sintaxis de programación es if, condición, código acá, código cool 1 acá, si no, código cool 2 acá. Por ejemplo, si yo tengo dinero, puedo comer pizza. Si no, lo único que puedo hacer es tomar agua. Entonces, hasta ahí llega esta primera parte de teoría. Vamos a hacer unos ejemplos. Y como quiero que la programación sea agnóstica, los ejemplos de programación los voy a hacer utilizando diferentes lenguajes. En este caso, todo el mundo tiene un navegador. Mis navegadores favoritos son Google o Firefox, porque me permiten, si yo le doy inspeccionar, abrir una consola, que se llama, esta es la consola. Entonces le doy clic acá para borrar y tengo esto. Yo acá puedo programar. ¿Cómo? Voy a declarar una variable. Entonces, aquí se programa en JavaScript. Entonces, para declarar una variable utilizo la palabra reservada var. Una palabra reservada es una palabra que utilizan los lenguajes de programación para describir su sintaxis. Una palabra reservada yo no la puedo usar para programar. Entonces, por ejemplo, var x igual a 5.
Si yo pregunto por el valor de X, quedó almacenado 5. En este caso hice las dos operaciones, declaré la variable y la asigné. Voy a declarar a Y simplemente, ahí declaré a Y por defecto, si pregunto por Y, me dice que no está definida, pero si yo a Y le asigno un valor, Y ya está definida. Y si pregunto por X o por Y, obtengo el valor. Entonces, voy a declarar un valor C, un valor respuesta, mejor, respuesta. Y en respuesta le voy a asignar el valor de X más Y. Y en respuesta me queda el valor de 13. Luego, acá yo también puedo probar condiciones. ¿Cómo? Si yo pongo que respuesta es mayor a 5, me dice true. Entonces voy a evaluar otras condiciones. Por ejemplo, true y true. Habíamos dicho que solamente da verdaderos y las dos son verdaderos. Entonces ahí validamos. True y false me da falso. La otra era true o false me da true. False o false me da falso. Si yo quiero evaluar una operación con un condicional, la puedo escribir if true, por ejemplo, un mensaje de alerta, la condición es verdadera, le doy enter y miren que acá se ejecuta, la condición es verdadera, pero si la condición es falsa, no se ejecuta. Pero si yo agrego un else y pongo otro alert, la condición es falsa. Aquí vemos la condición es falsa. Entonces, la condición aquí llegó falsa, entonces ejecuta esta. Cuando llega verdadera, si yo aquí la cambio, para cambiar simplemente con las teclas adelante o abajo, ahí me vuelve y me muestra la condición anterior. Le doy enter y entonces aquí ya me muestra la condición es verdadera.